Hola, muy buenas. Pues continuamos con el temario. Lo siguiente que vamos a ver ahora es el concepto de lo que es una variable y de lo que es una expresión, que son los componentes básicos de los programas, aparte de alguna otra cosa, pero variables y expresiones es de lo que están compuestos los programas. Tener en cuenta que un programa tal como lo conocemos, aplicaciones que utilizamos normalmente, tienen generalmente básicamente tres partes. O sea, una parte tendría que ver con tratamiento de datos. Generalmente pues utilizan bases de datos, o sea, cosas complejas donde guardar muchísima información, donde poder hacer consultas y poder tener guardados muchísimos datos para analizar cálculos. Otra parte sería la visualización de esa información, o sea, todo lo que conocemos como lo que se conoce como el cliente, como la pantalla del escritorio. Entonces ahí pues tenemos menús, tenemos cajas, tenemos grids, tenemos un montón de formas de presentar la información. Y por otro lado tendríamos lo que podríamos llamar lo que es el cerebro del programa, lo que es el cálculo real que hace el programa. Entonces en este curso lo único que estamos viendo es esta parte central, la parte que hace de cerebro de lo que son los cálculos que realiza el programa. Dónde se guardan, cómo hacer las consultas con ellos y cómo presentarlos por pantalla es otra cosa bastante más compleja que tendría que ver con otras asignaturas, que no es el objetivo de lo que estamos viendo. Únicamente estamos viendo la parte central, que es la que a partir de una serie de datos realiza unos cálculos y calcula otros datos como consecuencia de esas operaciones que ha hecho. Eso, realmente la salida que estamos viendo de los programas que hacemos pues es bastante cutre. Simplemente pues es un programa terminal que escribe 4 frases, escribe 4 cosas y no tiene una presentación pulida, ni tiene una serie de datos almacenados, ni nada de eso. Entonces vamos a continuar con el proyecto que teníamos hecho. Si abrimos el Visual Studio, vemos que aquí ya nos propone realmente los proyectos que ya hemos hecho con antelación. O sea, podríamos crear otro proyecto desde cero para continuar trabajando, pero vamos a escoger el que ya teníamos hecho antes. Ves que aquí tengo hecho el curso IO, esta es la solución esta que hicimos en el módulo anterior, y la voy a abrir para seguir trabajando con ella. Si pulsamos aquí, pues nos abre la solución pues tal como estaba la última vez que la dejamos hecha. Esto es lo último que hicimos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para que veáis un poco el concepto de qué significa la solution y qué significan los proyectos. Fijaros, marco aquí en la solution, le doy a botón derecho y le digo que quiero añadir un nuevo proyecto. Fijaros que os dije que una solution estaba formada por varios proyectos, con lo cual yo en la misma solution puedo tener varios proyectos para hacer diferentes cosas. No hace falta que tenga una solution para cada cosa. Les puedo crear un proyecto nuevo, que vuelvo a decir el mismo tipo, podríamos buscarlo, pero ya lo tengo aquí, el último que estuve ejecutando, que es un proyecto de consola. Vamos a hacer otro proyecto de consola. Entonces aquí, como lo estoy añadiendo a la misma solution, ya no me pregunta nada de la solution porque ya sabe dónde lo voy a poner. Y este se va a llamar, a ver, el anterior lo llamamos ejemplo 1 inicial, pues este se va a llamar ejemplo 2 variables. Decimos que lo cree y nos aparecerá dentro de la ventana. Veis que ahora mismo tenemos, si ojo esto, tengo una solución con 2 proyectos, el ejemplo 1 inicial y el que acabo de crear. Fijaros que hay uno en negrita, que es, claro, yo no puedo ejecutar 2 programas a la vez dentro de esta aplicación. Bueno, sí podría, pero no es el caso. Vamos a ejecutar solamente un programa a la vez solamente. Entonces, fijaros que el que está en negrita es el que se va a ejecutar. Si quiero que se ejecute este, tengo que darle botón derecho y decirle que, veis que pone aquí Setup Startup Project, o sea, que lo establezca como proyecto inicial. O sea, decir, vale, cuando ejecute, quiero que me ejecutes este proyecto y no este. Con lo cual podéis ver aquí que para lo que es lo que haréis durante el curso, podéis tener tranquilamente en una sola solución todos los ejemplos, todo lo que hagamos, todo lo que vayamos haciendo, y tenerlo para poder consultarlo directamente sin tener que abrir y cerrar cada vez el Visual Studio. Entonces vamos aquí, cierro todo lo que hay aquí, esto de aquí lo voy a cerrar. Entonces, en este de aquí vemos que tenemos otro programa, igual que el que teníamos aquí. Fijaros que es diferente de este. Si lo abro, pues esto es lo que tiene, que es, realmente me ha creado un proyecto. Fijaros que él ya, pues al crear este tipo de proyecto, ha puesto aquí un console write line, hello world. Vale, pues esto nos lo cepillamos, que no lo queremos para nada. Y tenemos un programa vacío.
Y vamos a ver lo que es el concepto de variable, para qué sirve y cómo realizar cálculos con variables. Entonces, lo primero, acordaros que lo que dije antes, que es muy importante, lo último que pondremos es siempre un read key para que la pantalla de la consola permanezca sin cerrarse cuando acabe la ejecución del programa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente y comentamos lo que significa. Puedo poner int k igual a 5. Y ahora poner aquí console.writeLine que imprima la K. Y vamos a analizar qué significa, qué es lo que acabo de escribir aquí. Fijaros, esta primera orden que he puesto aquí se llama una declaración de variables. O sea, esto es una orden que le dice al compilador, oye, créame una variable. Ahora, ¿qué es una variable? Una variable es un elemento que tiene tres componentes, tiene tres características, que son las que vemos aquí, que son las tres que hay. En principio, tiene un nombre que es esta K. O sea, la variable la estoy llamando K. Es algo que yo voy a llamar K simbólicamente. Luego tenemos el int este, que dice de qué tipo es esa variable. O sea, una variable en C# tiene que tener un tipo, que puede ser para almacenar valores lógicos, para almacenar valores numéricos, para almacenar valores que sean frases. O sea, para cada tipo de dato, que ahora a continuación veremos algunos de ellos, necesitamos definirle su tipo. En este caso estoy definiendo una cajita, una variable, que se va a llamar K, o sea, K es su nombre, es de tipo integer, su tipo es integer, significa un número que puede almacenar números enteros, sería como el conjunto de los números enteros. En matemáticas tenemos el conjunto de los números naturales, números enteros, números fraccionarios, números reales, números complejos. Bueno, pues en C# tenemos un tipo que es el número de los enteros, correspondería con el número, con el conjunto de los números enteros, tal como los conocemos, los negativos y los positivos. Tenemos que aquí pone un igual, significa que le voy a establecer un valor y estoy diciendo que 5 es su valor. Fijaros que esta cajita de aquí, sus tres propiedades más importantes son su nombre, le estoy llamando K, su tipo, es de tipo entero, y su valor, que le estoy estableciendo un valor de 5. Entonces fijaros que cuando yo hago un writeLine, aquí puedo colocarle una variable, es decir, imprímeme lo que valga la variable K. Con lo cual, cuando yo imprima este programa, lo que va a hacer va a ser imprimir en una línea lo que vale la variable K. Como K vale 5, esperamos que en la pantalla ponga un 5. Vamos a ejecutarlo. Lo compila a ver si hay algún error. Y vemos que en la pantalla, al ejecutar, aparece un 5. Fijaros que el programa está haciendo lo que le hemos ordenado que haga. Aquí tenemos ahora tres órdenes. La primera orden es construir una variable que se va a llamar K, o sea, una cajita de dato, es un dato de tipo entero que tendrá un valor de 5 y escribimos ese valor por pantalla. Sencillo. Vale, pues le damos una tecla para terminar el programa y vamos a ver. Ahora vamos a construir, vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Imaginar que ahora pongo aquí int p igual a k más 4 y que ahora le digo que imprima lo que vale la p. Fijaros que he añadido. ¿Qué es esto de aquí? Fijaros que estoy construyendo otra variable, otra cajita, que se va a llamar p, o sea, su valor es p, y es de tipo entero. También es una variable que va a almacenar un número entero. Y como valor, fijaros que estoy diciéndole que su valor va a ser k más 4. Claro, k, ¿quién es k? K es la variable que he definido anteriormente, que vale 5. Luego, el valor de p será lo que valga k, que vale 5, más 4. Y 5 más 4 serán 9. Con lo cual, esta variable p valdrá 9. Si le digo que me imprima lo que vale la variable p, tendré que ver en la pantalla, debería haber un 9. ¿Veis que en la pantalla pues, aparece un 9 directamente? O sea, veis que aquí tenemos conceptos muy importantes. Tenemos un concepto que es el de variable. Veis que una variable tiene un tipo, tiene un nombre y tiene un valor. Y también vemos el concepto de expresión. O sea, una sentencia, una expresión es algo, una expresión matemática en este caso, es una expresión algebraica que expresa un cálculo. En este caso el cálculo es k más 4 y ese cálculo puede ser asignado a una variable a la que yo quiera.
Incluso, por ejemplo, aquí podría hacer, fijaros lo que voy a hacer aquí abajo, P igual a P más 2. Fijaros lo que estoy haciendo aquí. Todas las sentencias se ejecutan por orden, con lo cual aquí le estoy diciendo, constrúyeme una caja, una variable que se llame K de tipo entero y le pones un 5. Ahora le digo, constrúyeme una caja que se llame P, también de tipo entero, y le pones lo que valga la caja K más 4. Y ahora le digo, en la caja P me pones lo que haya en la caja P más 2. Fijaros que aquí ya no he declarado nada porque la variable existe. Con lo cual, esta sería una sentencia que se llama de asignación. El símbolo igual en C# significa asignar. Significa, calcula lo que hay a la derecha del igual, calcula esa expresión, esto debe ser una expresión, en principio ahora, matemática, y el cálculo, el resultado que te dé, lo metes dentro de la caja que yo te diga. En este caso estaríamos metiendo en la caja P lo que valga la caja P más 2. Como la caja P vale lo que valía la caja K, que es 5 más 4, la caja P aquí vale 9, 9 más 2 deberían ser 11. Si ejecutamos el programa, veremos que nos imprimirá un 11, que es justamente el resultado de lo que estamos evaluando. Y estos conceptos son muy importantes, es la base de los datos con los cuales trabaja un programa y lo que es capaz de hacer con ellos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. O sea, imaginar que yo quiero hacer por ejemplo, vamos a ver, abro aquí el Explorer, aquí tenía preparada una pantalla, y fijaros que esto habla de grados Fahrenheit. O sea, hay diferentes escalas para medir los grados de temperatura. Una es la escala Celsius, que es la que estamos normalmente acostumbrados a utilizar, la escala Kelvin, que es la escala absoluta de grados, la escala Fahrenheit, que la utilizan más que nada por los ingleses, y aquí tenemos las fórmulas que nos permiten relacionar unas escalas con otras. Aquí esta fórmula, por ejemplo, lo que estáis viendo aquí, nos dice que los grados Fahrenheit son 1,8 más los grados Celsius multiplicado por los grados Celsius más 32. Y bueno, pues vamos a hacer un programa, que nos permita calcular los grados Fahrenheit a partir de unos grados Celsius que tengamos. En principio, nos acordamos de esta fórmula, es 1,8 por los Celsius más 32. Pues podría hacer lo siguiente. Aquí podría decir... Entonces, bueno, antes de nada, fijaros que todo esto, los cálculos están hechos con números reales. Los números reales no son números enteros, sino que tienen números que son decimales. Entonces, en C#, el tipo que corresponde a lo que sería un real matemático es el tipo double. Entonces puedo declarar una variable de tipo double que se llame Celsius. Y decir Celsius igual a 20. Aquí estaría declarando una caja que se llama Celsius, yo quiero que se llame así, que es de tipo double, o sea, es un número real, un número con decimales, matemático, y un valor, le voy a poner el valor de 20. Y aquí podría declarar ahora double Fahrenheit igual a 1,8 por Celsius más 32. Fijaros que si escribo algo mal, habéis visto que he Celsius con C, mal escrito. Claro, aquí me está dando, veis que pone aquí esto en rojo, me está dando un error. Si me pongo encima con el cursor, dice el nombre Celsius no existe en el contexto actual. ¿Qué significa esto? Pues dice, te has equivocado. Esta variable, esta caja, no la encuentro, no sé lo que vale. Yo sé lo que vale 1,8 porque es un número, sé lo que vale 32, pero no sé lo que vale Celsius. Dice, hostia, verdad, me he equivocado. Pues es Celsius. Entonces ahora ya no tiene error porque él está viendo que la caja Celsius está declarada con anterioridad y que vale 20. Entonces ahora podría imprimir lo que vale Fahrenheit, que ya lo pone, y lo puedo escribir por pantalla. Si ejecutamos el programa, veremos el resultado. Y el resultado corresponde a 68. Quiere decir que 20 grados Celsius son 68 grados Fahrenheit. Y esta es la forma, fijaros que estamos utilizando el programa como si fuera una calculadora. Aquí podríamos codificar las fórmulas más complicadas, lo que quisiéramos, pero fijaros que básicamente con esto lo que podemos utilizar, vemos que ya vemos una utilidad de la programación, que es
poder programar fórmulas, poder programar variables, que no son más que las X, las Y, las Z que aparecen en las fórmulas matemáticas, y construir expresiones, construir sentencias que se van a ejecutar una tras de otra, con lo cual podamos implementar un procedimiento que nos permite calcular alguna cosa. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces, fijaros que ahora este mensaje, pues ya se nos quedan cortos los mensajes, porque nos pone 68 o lo que sea. Entonces me gustaría ver algo más, o sea, me gustaría ver alguna cosa que me dijera con más claridad qué es lo que tengo en el programa. Entonces, fijaros lo que voy a hacer aquí, y ahora lo comentamos. Puedo poner, por ejemplo, Celsius más grados Celsius son más Fahrenheit más grados Fahrenheit. Fijaros lo que he hecho aquí, voy a ejecutarlo y comentamos lo que va a salir aquí. Ejecutamos. ¿Veis? Aquí está el mensaje. Entonces, fijaros lo que está escribiendo la consola y fijaros la orden que le he dicho. Fijaros que está apareciendo, aquí le he dicho que me imprima lo que valga la variable Celsius, que vale 20, más, y fijaros que este más, claro, cuando estoy trabajando con strings, o sea, con lo que serían cadenas de caracteres, el más no significa sumar, el más significa concatenar, o sea, escribir a continuación. Entonces, en este caso vemos que podemos escribir, le digo, mira, escríbeme lo que valga la variable Celsius, después me escribes un mensaje que ponga un espacio, grados Celsius son y un espacio, luego me escribes lo que valga Fahrenheit y luego me escribes un espacio, grados Fahrenheit. ¿Veis que está escribiendo justamente eso? Lo que vale la variable Celsius, que son 20, después escribe un espacio, grados Celsius son y un espacio, luego lo que vale la variable Fahrenheit, que son 68, y después un espacio, grados Fahrenheit. ¿Veis que poco a poco iremos complicando un poco lo que hay? Fijaros que esto es una forma de construir una expresión que, como él ve que estamos mezclando números con letras y con todo, él dice, vale, tú lo que quieres es que te pase todo a texto y que te concatene los textos para verlo por pantalla. Pues aquí veis el ejemplo de cómo utilizar, prácticamente hacer un programa para construir una calculadora. ¿Ves? En ejemplos posteriores pues iremos viendo cómo se va complicando más. Entonces aquí lo que teníamos que empezar a ver son, por un lado, qué tipos de variables podemos declarar y cuáles son los operadores que podemos utilizar dentro de las expresiones que relacionan esas variables. O sea, cuáles son, como si fijaros que aquí, por ejemplo, no he puesto una X, porque la X no es el símbolo de multiplicar en C#, el símbolo de multiplicar es el por. El símbolo de sumar sí es un más. Pues tenemos que aprender cuáles son los tipos de datos, o sea, si son naturales, si son fraccionarios, si son reales, si son caracteres, si son lógicos, o sea, los tipos diferentes, veremos algunos de los que tiene, pocos, que es lo que nos hará falta para aprender a programar, y luego necesitamos ver qué operadores podemos utilizar para construir expresiones que hagan algo con esas variables. Y después, por supuesto, saber cómo imprimir esos resultados, cómo imprimirlos por pantalla. Hay muchas formas de hacerlo, aquí tenéis una de ellas que es directamente concatenar, o sea, utilizar el símbolo de la suma para sumar los caracteres, o sea, sumar los resultados de la evaluación de cada una de las variables que tengamos dentro del programa. Entonces, ¿qué tipos de variables podemos utilizar? En principio, los tipos que vamos a utilizar, los básicos, son solamente estos. Son el tipo entero, que puedo poner int entero igual a 4. O sea, int es un tipo que vale para almacenar valores enteros, tanto positivos como negativos. Pero no podemos poner valores con decimales. Fijaros que si yo le pongo aquí 4,5, ya el compilador se me queja. Dice, oye, estás representando un nombre doble precisión, que es un floating point, o sea, un número real. Dice, no puedes meterle eso a un integer, o sea, no está bien. Dice, o quita el punto, o me pones que es un número en coma flotante, pero no te admito que me pongas que un número entero valga 4,5. O sea, no se puede. Vale. Vemos, por ejemplo, que un entero puede valer 4.
tenemos los números en coma flotante. En realidad aquí hay bastante cosas que dependen de la máquina. Hay diferentes tipos en C# que corresponden a números en coma flotante. El que más se utiliza es el double, que es, si dijéramos, el número nativo de la máquina. Double significa número real. Número real que tiene un montón de decimales. Vamos por aquí, pues 45, pues lo que queramos. Aquí tenemos, esto sería double, coma flotante igual a esto. Aquí tenemos una variable que se llama coma flotante, que es de tipo double, o sea, un número real, coma flotante, cuyo valor es este. Podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente: char p igual, bueno, aquí voy a poner c, igual a. O sea, el tipo char es un tipo que vale para almacenar una letra. Fijaros que una letra en C# se escribe entre comillas simples, mientras que una cadena de caracteres se escribe entre comillas dobles. O sea, para él no es lo mismo una letra que una frase. O sea, una letra es algo que tiene o sea, corresponde a una letra y que se escribe entre comillas. ¿Por qué no se puede escribir sin comillas? Porque si yo pongo A, él no sabe si me estoy refiriendo a la letra A o a una variable que se llamara A. La forma de distinguir si es una variable o si es una letra es porque una letra ha de estar entre comillas para que él sepa que nos referimos a la letra A, no a una variable que se llamara A, que sería otra cosa. Tenemos, por ejemplo, el tipo bool. El tipo bool es el tipo booleano, que sería un valor lógico. Y este valor solamente puede valer o true o false. O sea, es un valor, es un tipo de dato. Si habéis estudiado álgebra de Boole y todas estas cosas, pues los tipos lógicos solamente admiten dos valores, o cierto o falso. O sea, igual que un entero admite números enteros, todos los números enteros, pues un valor lógico solamente puede ser cierto o falso. Y eso sirve para hacer condiciones. Ya veremos en siguientes módulos cómo hacer condiciones, cómo utilizarlo. Pero es un tipo de dato muy importante también. El tipo booleano, el tipo bool, permite guardar valores ciertos o falsos. Y otro tipo importante es el tipo string. El tipo string, ese por ejemplo, hola, ¿qué tal? El tipo string es el que sirve para almacenar frases, para almacenar cosas que no es una letra, sino que es una serie de letras que forman un mensaje. Y esto básicamente, este de aquí es más complejo. Por ahora no lo utilizaremos, porque haremos todos los ejemplos con letras, con números, básicamente lo haremos todo con letras y números, pero bueno, que sepáis que el tipo string también existe y tendremos que hacer un poco de acto de fe para utilizarlo, porque lo necesitamos para leer cosas por la consola. Cuando empecemos a leer datos que teclee el usuario, necesitaremos un string para poder almacenar lo que está tecleando el usuario, que son strings. Entonces, estos en principio son los tipos de datos que vamos a manejar. Este menos importante, pero el integer, el double, el char y el bool son muy importantes, son con los que trabajaremos. Entonces, ahora pasaremos a ver qué tipos, o sea, qué operadores podemos utilizar para hacer expresiones con estas variables. Vamos a ver, me he puesto aquí un ejemplo, que podemos utilizar el producto, podemos utilizar la suma. Pues bueno, pues os podéis imaginar. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, un comentario, podemos utilizar operadores aritméticos. Aritméticos porque se utilizan con números. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, pues podría hacer entero igual a entero por 7. Bueno, pues estoy multiplicando por 7. Podría multiplicar, más 4, podría sumar, menos 2, podría restar. Básicamente podría dividir, partido por 8, puedo dividir. Veremos algún ejemplo de algún operador un poco más raro, pero en principio lo que podemos hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea, básicamente es lo que podemos hacer con números enteros, las operaciones que sabemos desde siempre. Entonces, estas operaciones también las podemos hacer con números reales. O sea, yo aquí, por ejemplo, el coma flotante, que he escrito antes, y puedo hacer lo mismo. Igual a coma flotante por 7. Ningún problema, puedo multiplicar, puedo restar. Aquí, aunque yo no ponga coma 7, como él ya ve que esto es coma flotante, automáticamente interpretará que 7 es un número real, con lo cual, si coma flotante vale esto, al multiplicarlo por 7, lo hará con todos los decimales. Hay otra serie de elementos que podemos utilizar con datos numéricos, lo veremos un poco más adelante,
lo haga en otro módulo para no hacerlo mucho más largo, pero en principio pues, veis todo lo que hay. Aquí, en esta expresión de arriba, ves que he escrito directamente por 7 más 4 menos 2 y partido por 8. Claro, aquí, ¿qué es lo que se hace primero y qué es lo que se hace después? Tened en cuenta que esto es igual que las matemáticas. ¿Quién se ejecuta primero? Aquí se ejecuta primero 2 partido por 8, se ejecuta entero por 7 y después se le suma 4 y se resta este valor de aquí. ¿Entendéis? O sea, la precedencia de operadores es exactamente la misma que si escribierais una expresión matemática tradicional. Si yo quiero cambiar la precedencia de estos operadores, yo podría hacer, por ejemplo, esto. Podría hacer, poner un paréntesis, poner aquí el paréntesis y le estaría diciendo, no, primero hazme todo lo que hay entre paréntesis y después me lo divides por 8. Fijaros que los paréntesis cumplen la misma función que cumplen en expresiones matemáticas, exactamente igual. En este caso que de aquí arriba no era necesario porque como la suma se hace después, es lo mismo ponerlo así. Pero si yo hubiera escrito 1,8 por Celsius partido por 32, no estaría mal. Fijaros que el compilador no se queja. Y igual así se ve más claro que lo que hago es primero hacer la multiplicación y después sumarle el 32. Podemos hacer múltiples cosas. Aquí puedo poner otro paréntesis y decirle, no, quiero que me multipliques entero por 7 más 4 y cuando lo tengas le restas 2 y cuando lo tengas todo calculado lo divides por 8. Fijaros que los paréntesis se pueden anidar entre sí y cada uno pues, se va ejecutando en el orden de precedencia que establecemos exactamente igual que con las reglas matemáticas. Tened en cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, en cuanto a operadores de caracteres, vamos a utilizar aquí el string. Yo podría hacer, por ejemplo, lo siguiente. Podría decir s igual a s más, pues vale. Fijaros lo que acabo de hacer. Y mirad que si ahora, por ejemplo, hago console.writeLine y escribo lo que vale la s, voy a ejecutar este programa, vamos a ver qué es lo que ejecuta este programa que acabo de hacer. Fijaros lo que ha hecho. Lo primero, hemos visto que es lo que esperábamos porque acordaros que todo se ejecuta por orden y se va ejecutando tal cual, con lo cual el primer mensaje que hay aquí es el que ya se ejecutó al programar lo de Celsius y lo de Fahrenheit, ¿no? Pero todo lo que he hecho al final, todo se ha ido ejecutando, él todo lo ha ido haciendo, pero lo único que le he dicho es que me escriba por pantalla lo que vale la variable s. Fijaros que la variable s la inicialicé de aquí y le puse que s valía hola, ¿qué tal? Y luego le puse s igual a s más espacio pues vale punto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Está cogiendo y en la caja s coloca con lo que valga la caja s y le suma entre comillas, lo que valga pues vale. Como él se da cuenta de que s es un string, él sabe que puede concatenarle a ese string otro string. O sea, la suma, cuando hablamos de cadenas de caracteres, lo que hace es concatenar valores. Fijaros que lo que ha escrito es, hola, ¿qué tal? Pues vale. Aquí directamente todo seguido, porque ahora la caja S vale lo que valía, más concatenado con, pues vale. Aquí tienes un ejemplo de una operación que no es una operación matemática, sino que es una operación con caracteres. Podría hacer, por ejemplo, lo siguiente. Le digo ahora, pues, el operador lógico ese que tengo, lógico igual a... por ejemplo, pues entero, vamos a ver, voy a poner aquí por ejemplo entero igual a 5. Fijaros que si yo pongo entero igual a 5, tenga lo que tenga la variable entero, automáticamente la va a machacar con un 5. O sea, aquí entero va a valer 5, valga lo que valga antes, al ejecutar esta orden va a almacenar un 5 en la variable entero. Y fijaros que voy a poner aquí entero mayor que 7. Y voy a hacer console.writeLine que me ponga lógico. Fijaros, estoy diciéndole que me escriba lo que va a la variable lógico y a la variable lógico le he asignado esto, entero mayor que 7. Claro, entero mayor que 7, ¿qué es? Es una operación, pero no es una operación aritmética, es una operación lógica, porque entero mayor que 7 puede ser solamente cierto si entero es mayor que 7 o falso si entero no es mayor que 7. ¿Entendéis? Entonces, si yo ejecuto esto, fijaros lo que imprimirá. Me imprimirá por pantalla false. ¿Por qué? Porque la variable lógico
ha tomado como valor el resultado de esta comparación. Y una comparación siempre es o cierto o falso. Una comparación no puede ser 25 ni 42 ni hasta mañana. Una comparación siempre es o cierta o falsa. Con lo cual para eso necesitamos variables lógicas para guardar valores lógicos. Y fijaros que el contenido que tiene la variable es justamente false, que es lo que tiene aquí. Bueno, pues con esto yo creo que es suficiente para este siguiente módulo, para entender lo que significa lo que es una variable, lo que es un valor, lo que es el nombre de la variable y lo que son básicamente los operadores básicos que se pueden utilizar con las variables. Tenemos un capítulo ahora después para comentar más operadores un poco más concretos, sobre todo en cuanto a números enteros, pero ya vais viendo pues de qué aspecto va tomando un programa. Realmente un programa va tomando un aspecto que es una serie de sentencias, una detrás de otra, que se van ejecutando. Algunas de ellas pueden ser declaraciones de variables, otras pueden ser expresiones que asignen a variables valores calculados a través de expresiones. Podemos tener cosas que impriman cosas por pantalla y el resto. Bueno, pues hasta el siguiente módulo. Pues hasta luego.